Esta es la radio La Verdad del Evangelio, con frecuencia celestial, originando desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para los hermanos y amigos que están en Latinoamérica. Hoy tenemos el programa Datos Bíblicos, que se está emitiendo todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Hoy tenemos un tema muy interesante, las presuntas contradicciones de la Biblia. Si encontramos un versículo de la Biblia que parece contradecir a otro, debemos orarle a Dios para que el Señor nos dé entendimiento para comprender su contenido. En Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La Biblia, cuando se interpreta correctamente, no hay contradicción. A veces vemos contradicciones porque no leemos bien. Había un hombre que estaba interesado en las Escrituras, Emanuel, un eunuco, y el Señor le dijo a Felipe: ve por el camino que es desierto hacia Gaza. Y Felipe obedeció al Señor y se encontró el eunuco que leía en Isaías. ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Ven, sube. Y le explicó las Escrituras, Emanuel, y de inmediato el hombre se convirtió a Dios. Llegaron a un lugar y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Este programa tiene esa motivación de hacerle entender las Escrituras o aclarar lo oculto de las Escrituras a las personas que no la entienden. También es importante anotar que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y esta es una prueba de infalibilidad de la Biblia. En 2 de Pedro, primer capítulo, verso 21 dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y así es, hermanos, la palabra es 100% inspirada por el Señor Jesucristo. Ahora vamos a estudiar algunas de las presuntas contradicciones de la palabra de Dios y vamos a dar las respectivas explicaciones correctas. El presunto error de David del censo del pueblo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 9 dice: y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Pero en Primera de Crónicas 21:5 dice: y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. Entonces, la presunta contradicción explica fácilmente que habían 800,000 hombres fuertes, o sea, veteranos, y había 1,100,000 hombres que estaban dispuestos, 300,000 hombres novatos, que no merecían el adjetivo de fuertes. Presunto error de Pedro en la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 28:19, Hechos 2:38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Estos versículos, aparentemente, hay una contradicción. Jesús no les dijo a sus discípulos que bautizaran usando las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les dijo: bautizarán en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que la palabra nombre está en singular y no en plural. ¿A qué nombre se refiere? La palabra Padre, Hijo y Espíritu no son nombres propios, sino títulos que indican una persona que tiene un nombre y ese nombre es Jesús. Pedro obedeció la comisión que hizo exactamente lo que Jesús le había dicho. El que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús no está obedeciendo a Jesucristo. Por eso podemos confirmar que no hay contradicción. Además, fue Pedro a quien el Espíritu Santo le reveló que Jesús era el Cristo. En Mateo 16, versos 15 al 18 dice: y les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y les dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos allí cómo Pedro recibe la revelación del Espíritu Santo. Y allá en el aposento alto estaban llenos del Espíritu Santo,
Por lo tanto, Pedro no pudo haberse equivocado. En el nombre del Padre, usted tiene que saber cómo se llama el Padre, porque Padre no es nombre. Es un atributo que tiene un ser que tiene hijo. Hijo. Todos somos hijos, tenemos ese atributo de ser hijo. O sea, Espíritu no es nombre. Santo porque Él lo es todo, es santo. Pero oiga bien lo que dice la Escritura ahí. Váyase a San Juan el capítulo 14 para que usted pueda encontrar el contexto de este texto. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces le insiste diciendo, créeme, Felipe, por las obras que yo hago. Si él no hubiera sido Dios, no hubiera hecho todo lo que ha hecho, caminó sobre las aguas. Lo que hay es que entender las Escrituras. Además, hay algo que dijo el Señor, gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando la palabra dice el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se refiere a que el nombre que tiene el Padre, el nombre que tiene el Hijo y el nombre que tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, mi papá no se llama papá, él tiene un nombre propio. Entonces aquí vemos que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es uno solo. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios. Presunto error del Sermón del Monte. El libro de Mateo, capítulo 5, verso 1, dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y en Lucas 6, 17 dice, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente. Aquí la explicación es clara y muy concisa. Hubo dos sermones. Uno se predicó en el monte, que fue específico para sus discípulos, y el otro fue predicado a la multitud y a los discípulos. Vea que el Mateo 5.1 dice, viendo la multitud, Jesús subió al monte junto con sus discípulos, pero allá no subió la multitud. Y después dice, y descendió con ellos, lo dice en Lucas, es decir, bajó junto con sus discípulos donde estaba la multitud. O sea, él subió al monte con los discípulos. Exacto. Y después dice, y descendió con ellos. Y se detuvo en el llano, en compañía de sus discípulos. Y de una gran multitud de gente de toda Judea que le estaba esperando ahí. No hay confusión porque él subió con sus discípulos al monte y después bajó con ellos al llano y les predicó. El presunto error de Pablo. Números 25:9. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Y en 1 Corintios 10:8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Aquí no hay contradicción porque el libro de Números se da el número total de muertos. Pero el apóstol Pablo, inspirado, escribió que 23,000 murieron en un día. Los otros 1,000 murieron en el otro día. Esa es la explicación de estos dos versículos que aparentemente se contradicen. Y entonces estamos demostrando que no se contradice. Entonces cayeron en un día 23,000, pero murieron total 24,000. Así es, entonces en el libro de Números 25:9 dan la cifra general, el total. Y en 1 Corintios dan la cifra de los muertos, pero en un día. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios. Otra contradicción aparente está en la genealogía de Jesús. Según Mateo 1, del 1 al 17, empieza con Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Herrón, pasa por David y termina con José, marido de María, de la cual nació Cristo. Y en Lucas 3, 23 al 38 empieza la genealogía con Elí, Malat, Leví, Melquí, Hanna, José, Matatía y termina con Set, Adán, hijo de Dios.
hay como una contradicción en la genealogía de Jesús. Pero si uno lee con mucho cuidado, la primera genealogía de Mateo traza la parte genealógica de José para demostrar que Jesús era heredero del trono de David. Esa es la explicación. Y en Lucas 3 traza la genealogía de María, o sea, la madre de Jesús, hasta Adán, para enfatizar la humanidad verdadera de Cristo y para demostrar que Él, el Cristo, es la simiente prometida que saldría de la mujer. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Lo que pasa es que esto es bastante complejo, Manuel. Para el hombre que no tiene la inspiración divina le es duro. Es para nosotros y a veces nos complica. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no le entiende, no tiene enfoque. Pero gracias a Dios, hermano, porque Dios nos ha ayudado a esto. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios. Presunto error de Mateo. Zacarías 11:12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Mateo 27:9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Aquí, según los contradictores de la Biblia, ¿no?, tienen buscándole errores a la palabra de Dios, dicen que Mateo se equivocó, porque quien dice la profecía es Zacarías, y Mateo nombra a Jeremías. Entonces ahí está el problema. Es claro que hay una conexión innegable entre Mateo 27:9 al 10 con la profecía de Zacarías, que está en 11, del 12 al 13. La profecía de Zacarías por sí sola no satisface los requisitos del cumplimiento de según Mateo. Mateo nos dice que el dinero fue utilizado para compra del campo del alfarero, para sepultar extranjeros, y que se llama campo de sangre. Al respecto, sabemos que ese término no lo utiliza Zacarías, pero sí aparece junto con otros términos relacionados en la profecía citada por Mateo en Jeremías capítulo 19. Según vemos aquí, hay unas coincidencias. Judá y Jerusalén derramaron sangre inocente, entre las dos profecías, ¿no? Los sacerdotes y ancianos son mencionados prominentemente. En Tofet, el valle de Himón, de acuerdo a la tradición, estaba ubicada en el campo del alfarero. En el valle de la Matanza, que es muy similar a decir campo de sangre, este valle se hizo muy conocido como lugar de entierro. Es claro que tanto Zacarías como Jeremías tenían profecías que se cumplían en el mismo evento que Mateo menciona. Si ambos profetas estaban reflejando el cumplimiento de Mateo, ¿por qué el evangelista solo nombra a Jeremías? Lo hace porque Jeremías es profeta mayor y tiene la preeminencia. Por eso Mateo, en vez de nombrar al profeta Zacarías, él nombra a Jeremías. Que Mateo no es el único en emplear esta práctica, Marcos también lo hace. En Malaquías 11:3 dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Isaías dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿A quién se está refiriendo estas dos profecías? A Juan Bautista. Juan, que es el que está preparando el camino. Ambos hablan de lo mismo. Pero Marcos, ¿qué hace Marcos? Vamos a leer Marcos 1, del 1 al 13. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en Isaías profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Vos que clamas en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
O sea, ambos lo dijeron. Pero entonces Marcos le da la preeminencia a Isaías. Fue primero y profeta mayor. Correcto, fue primero y profeta mayor. Esa es la explicación. Claro, acá, hermano. O sea, que está afirmando Dios a través de la boca de Zacarías, que es real lo que se dijo. Entonces vemos allí, en Marcos, el evangelista hace referencia a dos profecías, al de Malaquías y al de Isaías, pero atribuye ambas profecías a Isaías, que es el profeta mayor y más antiguo. Por tanto, la cita de Jeremías en el pasaje de Mateo no es un error, sino era una práctica literaria usada en su tiempo, y el estudio del pasaje, las referencias bíblicas, nos permiten unir ambas profecías en una. Zacarías y Jeremías son profetas que dicen esta profecía y se cumplen en mencionado por Mateo. La segunda profecía es una afirmación. Es correcto, es una afirmación de la primera. Gloria a Dios. O sea que un profeta está afirmando lo que el otro dijo. Por eso Mateo nombra al primero que la dijo. Así es, entonces vemos que no hay contradicción en esta profecía. Claro, se le atribuye a él porque fue el primero en decirlo. Al segundo que lo dijo era la afirmación. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios. En la palabra hay presuntas contradicciones, muchas más de las que expusimos en esta mañana, pero creo que los ejemplos dados que hemos transmitido han sido claros para mostrar que en la Biblia no existen errores ni contradicciones. En todo caso, el error siempre está en la interpretación o comprensión de la palabra que nosotros le damos. Por eso es que la palabra nunca va a contradecirse porque es palabra de Dios. Eso podemos concluir este precioso programa que el Señor ha sido claro con nosotros y nos ha explicado en innumerables pasajes, innumerables momentos históricos, que su palabra nunca se contradice.